tengo en mis manos, aprovecho para... Hoy va a ser un día de mucha publicidad también. Ya habéis visto y lo sabéis, tenéis en la entrada ese tenderete, ese puestecillo que han montado desde la librería de San Pablo, con algunas de las obras de algunos de nuestros ponentes que tienen alguna publicación, también con libros de don José Ignacio, con algunos libros pues de interés para todos, y uno de ellos que querían traer y han traído es este que tengo en mis manos. Es el último documento que ha sacado la Conferencia Episcopal Española. El Dios fiel mantiene su alianza. Es un documento, yo me lo he tenido que leer por trabajo, pero lo he disfrutado como pocas veces. Es verdad que me lo dejó Luis Alfredo, que andaba por ahí, y en 2 mañanas la verdad es que se lee muy fácil. Lleva por subtítulo Instrumento de trabajo pastoral. No se anda por las ramas, es para el trabajo y para el trabajo pastoral, para tocar tierra sobre persona, familia y sociedad, ofrecido por la Iglesia y la sociedad española, desde la fe en Dios y de la perspectiva del bien común. En ese documento, yo, pues eso, cuando lo leía, digo, esto lo han escrito, somos pioneros, parece que estamos en buena sintonía cuando al plantear. En la jornada teníamos claro que tenía que ser lo que está siendo una jornada lúdica, festiva, en la que todos estamos participando con muchísimo gozo de este encuentro, la importancia del valor del encuentro que nos decía don José Ignacio. Queríamos que mañana, domingo de la Divina Misericordia, esta tarde celebraremos la Eucaristía, que ya será de este domingo segundo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, que la misericordia que está tan en el corazón del Papa y tan en el corazón del Padre, de Dios nuestro Padre, fuese eje vertebrador, pero también queríamos ver algunas claves, alguna manera de enfocar cómo la persona en su integridad, en su realidad corporal también, y en su realidad como miembro de una sociedad, pues la familia en ese sentido como miembro de la sociedad, constructora de la sociedad, pues qué puede proponer a esta sociedad del siglo XXI de nuestra España actual. En este documento, 2 de los puntos primeros prácticamente del inicio de este documento nos hablan de una antropología que ayuda a interpretar todo lo humano. Dicen los obispos que ¿cuál es la experiencia humana elemental? Que somos amados. Ahí podríamos decir que somos personas, y personas llamadas al amor, y por eso amados y amantes. Amor que se expresa en el don de la vida, en nuestra corporalidad y en nuestra conciencia. Que somos cuerpo, y que podemos reflexionar sobre este dato, porque nuestro cuerpo nos dice que hay una diferencia sexual, masculino y femenino, que tiene un significado, y que podemos reflexionar sobre este significado, y que la conciencia de lo que somos y de nuestras relaciones nos permite reconocer nuestro yo personal, familiar y social, esa deriva social que tiene nuestro ser personas y nuestro ser familias. Como digo, parece que los obispos están en comunión con nosotros, porque a los 3 ponentes que tenemos en esta mesa redonda, los elegimos, los buscamos precisamente para afrontar estas 3 vertientes que el mismo documento señala. Tenemos con nosotros, les agradezco muchísimo, no solo la presencia, sino también el esfuerzo que van a hacer, porque algunas de las personas que están preparando los talleres de la tarde, que van a ser 2 talleres de media hora, lo explicaremos después un poco la dinámica de la tarde, nos decían imposible condensar todo en media hora. Bueno, pues a ellos les hemos perdido el reto heroico de condensar todo en un cuartico de hora. Tendremos 3 intervenciones de un cuarto de hora, 3 intervenciones de un cuarto de hora y después un momentico de diálogo, pues de nosotros con ellos, y si quieren incluso entre ellos pueden interpelarse. Nos acompañan Pedro Agulló Cantos, que es doctor en filosofía, especialista en antropología, es profesor de filosofía en secundaria, por lo que decíamos antes, toca tierra, sabe lo que es no solo la filosofía en teórico, sino que además explicarla en la secundaria, explicarla en bachillerato y en secundaria debe de ser un reto interesante, hacérsela atractiva a los jóvenes de hoy en día. Los currículums impresionan, la verdad, no me voy a entretener mucho más en ello, pero que sepáis eso, que es lo más importante del currículum de los 3 es la última línea que tenemos. Pedro es natural de Caudete, es hijo de una familia numerosa, felizmente casado y padre de 3 hijos.
Eva Corujo Martín es licenciada en farmacia y máster en bioética. Es experta en el reconocimiento de la fertilidad y planificación familiar natural. Tiene como corresponde a cada uno de ellos un montón de títulos, un montón de estudios que nos van a condensar en esa gotita de sabiduría que nos van a regalar. Y como decía también, ella es natural de Madrid y lo más importante, última línea, felizmente casada y madre de 7 hijos. Enhorabuena. Nos acompaña también Elvira Tebar Herreros, que es natural de Albacete, psicóloga de formación, máster en psicología general y especialista en terapia familiar y en terapia de pareja. Con cada uno de ellos tres queremos pues afrontar lo que luego los obispos manifestaron en ese punto, cómo la persona se construye en la familia y cómo esa deriva más antropológica, más filosófica del sujeto, de la persona, cómo la persona es cuerpo y corporalidad, y en ese saber vivir la corporalidad también construye familia y construye sociedad, y desde la psicología también la deriva hacia el diálogo, el encuentro de la familia con el resto de familias, con la sociedad en su conjunto. A vosotros la palabra. Empezamos con Pedro. Muy bien. Bueno, se oye bien, ¿no? No me gustaría empezar sin agradecer a todos los organizadores y a los participantes la oportunidad de compartir con vosotros estos pocos minutos, así que me voy ya al asunto que nos compete para dejar tiempo también a mis compañeras. Mirad, me han pedido que hablase del asunto del matrimonio y la familia desde la perspectiva antropológica. Y es posible que lo que vaya a decir ahora resulte incluso un poco teórico para todos, incluso para mí a veces también resulta demasiado teórico, pero es fundamental esta perspectiva, y no porque la vaya a dar yo, sino porque estoy convencido de que la batalla por la fe, si me permitís esta expresión, se libra hoy en día en la antropología y la ética. Mirad, un ejemplo, una anécdota, ¿no? Cuando yo hablo en clase de secundaria, como bien ha dicho Juan, no molesta nada que yo hable de Dios. Quizá algún alumno ateo puede decir algo, puede protestar o intentar rebatir alguna cuestión, pero en general, si existe Dios o no, bueno, tampoco genera, y sobre todo hoy con la nueva era, está bastante de moda la cierta espiritualidad y cierta creencia en poderes superiores, etc. Pero cuando yo hablo del aborto, de la eutanasia, de la sexualidad, de la familia, por supuesto, y el matrimonio, aquí sí que hay un debate encendido, acalorado entre los alumnos, ¿no? Aquí sí que podemos decir que se molestan, ¿no? Eso quiere decir que lo que se cuestiona en nuestra fe hoy en día es sobre todo la imagen que tenemos del hombre y en consecuencia la imagen que tenemos de la familia y del matrimonio. Por eso digo que esta intervención, no porque sea yo desde luego, hay muchos que la podrían dar infinitamente mejor, pero es importante que tengamos clara la idea que tenemos de hombre y cómo esa idea de hombre condiciona, ¿no? Moldea lo que entendemos por familia y por matrimonio. El objetivo de esta intervención, que ya digo va a ser muy breve, esto podría llevarnos horas y horas de clase, el objetivo de mi intervención es simplemente mostrar, ni siquiera demostrar, mostrar simplemente que existe una continuidad entre la naturaleza y la cultura. Es decir, que el matrimonio y la familia no son construcciones sociales, no son artificios, sino que de alguna manera ya están presupuestas en nuestra propia naturaleza. Esto es como todo, yo siempre pongo un ejemplo, ¿comer es cultural o natural? Hombre, lógicamente necesitamos alimentarnos, es una tendencia natural. Ahora bien, lo hacemos en mesas, con cubiertos, cocinamos, está revestida de cultura. Lo mismo sucede con el matrimonio y con la familia. No entender esto, por tanto, es no entender nada del matrimonio y la familia. Lógicamente que hay una dimensión cultural, legal y todo lo que queramos, pero también hay una dimensión natural sin la cual el matrimonio no se entiende, y la familia. Desde mediados del siglo XX, segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, se ha ido imponiendo poco a poco un construccionismo antropológico, una visión del hombre construccionista. El construccionismo no es nada, lo vais a entender enseguida, simplemente dice que la naturaleza humana no es, que no existe una naturaleza humana, que eso que llamamos naturaleza humana es una mera construcción social, de ahí su nombre, ¿no? Construccionismo. Aquí hay muchas tendencias, pero por lo general todos coinciden en eso, ¿no? Y, por cierto, hoy en día ha llegado a ser el paradigma predominante en cuestiones filosóficas, políticas, educativas, antropológicas, etc.
Como ya sabéis todos seguramente, la ideología de género es precisamente la principal expresión de este construccionismo. Sostiene que no existe el sexo, que no somos personas, seres sexuados, que esto también es una construcción social. Hay por ahí una entrevista a Beatriz Preciado, que es una teórica queer. Las teorías queer son las teorías más de moda dentro de la ideología de género, que dice en su entrevista, cuando le preguntan por los cromosomas sexuales, afirma que son simplemente modelos teóricos. Eso significa que no tiene nada que ver con la realidad, que es una forma que hemos construido para entender una estructura biológica y nada más, punto, ¿no? Una estructura que, por cierto, cromosómica, que para ella tiene poca importancia, ¿no? Claro, esto presupone, no puedo entrar en abro puertas y las tengo que cerrar rápidamente, pero esto presupone que no somos capaces de conocer la realidad. Esto rompe con el realismo metafísico que ha vertebrado la tradición filosófica occidental, pero es otro tema. Fijaos que no es de extrañar que la palabra género haya desplazado la palabra sexo. Hasta el punto, entre otras cosas, porque el término género ya no tiene referencias a la naturaleza, sería una mera interpretación, construcción, etc. Mirad que ya no se habla ni siquiera de igualdad entre los sexos, se habla de igualdad de género. Ni siquiera se habla de transexualidad, ahora se habla de transgénero, transgenerismo, ¿no? O sea, estamos en un cambio de paradigma y estamos entendiendo al hombre desde siempre este construccionismo social. ¿Qué concepto de familia puede tener este construccionismo antropológico? Pues en primer lugar, la familia para estos teóricos es simplemente un artificio y por tanto se puede redefinir. Podría ser familia cualquier unión sentimental, cualquier convivencia entre humanos y a veces entre humanos y no humanos, también entre mascotas y demás. Se les puede considerar hijos, etcétera, ¿no? Porque la familia, como digo, es un constructo, por tanto, podríamos construir otros tipos de familia. Y una segunda consecuencia de esta forma de entender la familia, o de entender al ser humano, mejor dicho, sería el recelo que hay sobre la familia que ellos llaman normativa y que para nosotros es la natural. La familia, si queréis, basada en una relación heterosexual más o menos estable. ¿Por qué? Porque esta familia es impuesta para ellos, es la única impuesta. El resto de familias no, esta sí. Aquí hay sospechas, ¿no? Puesto que la tradición nos empuja a todos a participar de ese modelo de familia. Por tanto, ya de entrada es sospechosa, ¿no? Y además se le atribuye, se le considera una fuente de violencia a la familia. Mirad, la ley de violencia, sin entrar en cuestiones políticas ni nada de esto, pero la ley de violencia de género de 2004 dice que la violencia de género es la violencia que ejerce un varón hacia una mujer en el ámbito de la conyugalidad o en una relación de conyugalidad o que lo haya sido en el pasado o relaciones similares. Es decir, que la única fuente de violencia de género son las relaciones, vamos a decir, la familia normativa, natural. Esto es donde estamos ahora mismo, ¿no? Claro, esto no llevaría mucho tiempo, yo voy resumiendo, voy a marcar o simplemente a indicar dos problemas que genera este tipo de antropologías. La primera es que no tiene un sustento en la experiencia cotidiana. Nuestro contacto cotidiano con la realidad nos indica que existen hombres y mujeres, claro que sí, y que hay una diferencia. Y nos indica además que existen ciertas características universales que compartimos todos los seres humanos y a eso llamamos naturaleza humana. Por tanto, digamos que desconecta nuestra forma de ver el mundo con la experiencia cotidiana, ¿no? O desconecta la teoría con la forma cotidiana de entender, de vernos y de ver el mundo. Y en segundo lugar, otro problema preocupante también es que no es capaz de articular un concepto de dignidad. Puesto que si el hombre es un constructo social, su valor ya no es intrínseco, ya no pertenece al hombre mismo, sino a lo que la sociedad decida. De ahí que todas estas ideologías hayan defendido siempre, desde sus comienzos, el aborto, la eutanasia, la manipulación con embriones, etcétera, etcétera. En esas estamos, ¿no? Bien, como podéis ver, son concepciones ideológicas del hombre y de la familia. La Iglesia tiene, desde luego, otra visión del ser humano y, por tanto, otra visión de la familia y del matrimonio. Y me gusta decir que es la visión razonable, porque está sustentada en los datos filosóficos, pero también científicos, Por eso es la visión más razonable, es la que se ajusta a la razón. Mira, Aristóteles, uno de los grandes filósofos, que no es cristiano desde luego, pero muy considerado por la tradición cristiana, definía al ser humano como animal político. Es decir, un animal que se realiza en la polis, ¿no? En la comunidad de personas entre iguales,
la ciudad-estado griega, etc. Yo me permito redefinir esta definición y decir que el hombre es un animal familiar. ¿Por qué su realización está en la familia? Como sabéis de sobra, el hombre no tiene un hábitat que le es propio. No puede habitar lugares húmedos, cálidos, de montaña, de costa, etc. Pero no puede vivir sin familia. La familia, como digo, está presupuesta en nosotros. Es una verdad universal, además, como he dicho antes. ¿Qué tipo de familia? Porque hablar de familia implicaría esta pregunta, ¿de qué tipo de familia hablamos? Hablamos de la familia que con razón hemos llamado natural, ¿no? La compuesta por un padre, una madre y los hijos, que desde luego puede sufrir contingencias, fallecimientos, separaciones por causas diversas, etcétera, etcétera, pero que son variaciones accidentales, que no tocan la esencia, el núcleo de la familia. Bien, como sabemos, como saben sobre todo los paleoantropólogos y los antropólogos, los biólogos antropólogos, la estrategia reproductiva del sapiens, de nuestra especie, ha sido siempre la monogamia. Ha sido, al menos desde muy antiguo, ¿no? Hay peculiaridades anatómicas y fisiológicas que fortalecen esta conclusión. No puedo entrar en este tema, si después hay alguna pregunta podemos entrar en ello. Pero sabemos que fue la estrategia reproductiva. Y eso significa que la familia, basada en un padre y una madre y con una relación estable en el tiempo, no es un constructo social, que, como digo, está presupuesta en nuestra naturaleza. Esta relación entre hombre y mujer, que puede dar lugar habitualmente a hijos, es institucionalizada por todas las sociedades, de tal manera que podemos hablar de un matrimonio en sentido estricto, ¿no? Y además las sociedades han defendido esta unión, le han dado prioridad y reconocimiento social y un cierto estatus, porque es la condición necesaria para que se dé la sociedad, ¿no? No puede haber sociedad si no hay familias. ¿Y qué han visto, ¿no? Las sociedades, todas las sociedades, en el matrimonio para darle ese reconocimiento? Pues han visto dos finalidades principales, que también veremos nosotros si miramos la realidad sin prejuicios ideológicos, como hacen otros teóricos. Encontramos dos finalidades que son naturales. Por un lado, como sabéis de sobra, el perfeccionamiento de los esposos, pues estos comparten vida y se apoyan mutuamente. Y por otro lado también el cuidado y educación de la prole. La familia siempre repercute en el bien de los individuos, de la propia familia, pero también en el bien social. Por eso la sociedad la reconoce en esa relación un valor especial. Claro, estas finalidades exigen que matrimonio no sea cualquier cosa. Que matrimonio se dé bajo unas ciertas condiciones que son, como sabemos de sobra, la complementariedad, que solamente puede ser entre un hombre y una mujer, la unidad, que no se excluye la poligamia, y la indisolubilidad, ¿no? Que haya permanencia en el tiempo. Porque, ya digo, ¿no? Si esto es universal, el matrimonio y la familia es una cuestión universal, está presente en todas las sociedades, significa que algo hay, ¿no? Algo bueno hay que deba ser reconocido. Reconocen estas finalidades. Ahora bien, y voy acabando ya porque me queda poco tiempo. Los datos que nos ofrecen estas ciencias, también la filosofía, adquieren todo su sentido cuando son interpretados bajo la filosofía, pero sobre todo la teología. De hecho, resulta que la teología y la filosofía nos dicen que el hombre no es solamente un animal, que también es persona. Y esto lo cambia todo. Lo cambia todo porque el ser humano ya no tiene una relación con el entorno y con los demás instintiva, sino libre. Y en segundo lugar, porque al ser humano le atribuimos dignidad, es decir, un valor absoluto, incalculable. Eso significa que las relaciones matrimoniales, o familiares mejor dicho, ya no están destinadas exclusivamente a perpetuar la especie, aunque desde luego contribuyen a ello, sino que están destinadas al bien del individuo concreto, puesto que cada uno de los individuos de la familia, como acabo de decir, es persona y por tanto tiene un valor en sí mismo, intrínseco. Del marido, ¿no? Al bien del marido, de la mujer, de los hijos, y a eso llamamos amor porque es desinteresado. Detengámonos un momento en el matrimonio. Desde la perspectiva de la naturaleza, el matrimonio es una relación monógama, como decía antes, y estable en el tiempo, una relación entre un varón y una mujer, asociada a la reproducción y que facilita la supervivencia de la especie, desde un punto de vista de la naturaleza, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva de la persona, podríamos decir que el matrimonio es un vínculo asumido libremente, por amor. ¿Y qué se asume
se asume precisamente las condiciones naturales, es decir, sus características y sus finalidades. Como vemos, existe continuidad entre lo natural y lo personal, de tal manera que solo se respeta a la familia respetando su naturaleza. Del mismo modo, por cierto, que solo se respeta a la persona respetando su naturaleza. Sería absurdo decir yo te respeto a ti como persona, pero no respeto tu naturaleza humana, tu vida, por ejemplo, tu sexualidad. No tiene sentido. Con la familia ocurre lo mismo. Para entender mejor la continuidad, y ahora sí que estoy a punto de acabar, para entender mejor la continuidad entre naturaleza y cultura, o naturaleza o el plano natural y el plano personal, permitidme un momento que hable de la indisolubilidad del matrimonio. Desde la perspectiva de la naturaleza, es fundamental para el correcto cuidado y la correcta educación de la prole. Es necesaria desde un punto de vista natural. Sin embargo, desde la perspectiva de la persona, se trata de una exigencia del amor personal. ¿Qué tipo de amor sería ese que dijese te quiero hasta que encuentre alguna dificultad o hasta un cierto punto? No sería un amor incondicional, acorde con la dignidad humana, con la dignidad de la persona, ¿no? Así que, y estoy en el tiempo, la familia es mucho más que el hábitat idóneo para el desarrollo del ser humano. Es el lugar en el que uno es amado por lo que es, más allá de por lo que pueda aportar. Y esta experiencia es fundamental, porque esta es la experiencia misma de ser persona. Muchas gracias. El tiempo es un gran dictador en estos encuentros, sobre todo cuando hay tanto y tan bonito por decir, por desarrollar. Dicen los filósofos, los más clásicos, que la cultura occidental contemporánea se fundamenta en la filosofía griega, en el justnaturalismo del derecho romano, y eso hoy en día es bastante inconcebible, y en la tradición judio-cristiana, con la importancia al término de la tradición que nos señalaba ya Monseñor Munilla. Pues precisamente contra el justnaturalismo está la mentalidad del deseo, que os toca un poquito más desarrollar a vosotras en esos dos aspectos, en lo psicológico y en primer lugar con Eva en lo corporal. ¿Se oye, no? Sí. Bueno, que sepáis que estaba un poco nerviosa porque digo, con estos ponentes de alto nivel, digo, a ver qué voy a decir yo. Y ayer me acuerdo que una amiga me decía, Eva, tú no te preocupes que el Espíritu Santo te dará luces. Y yo, bueno, sí, a ver qué tal, ¿no? Bueno, yo vengo a hablaros de la vida, me dijeron, tú hablas de la vida, y digo, ¿en la vida? Digo, esto puede abarcar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a centrar un poco en el tema que más me ocupa, que es el que trabajo todos los días. Yo enseño la fertilidad a las mujeres y a las parejas, ¿no? A esos matrimonios que se encuentran en situación de necesitar posponer un embarazo, ¿no? O al revés, de conseguirlo, ¿no? Y estoy todo el día, pues eso, en ese plan, ¿no? En plan muy biológico. Pero ya desde hace mucho tiempo, pues después de profundizar, ¿no? Y también para mi propio matrimonio y mi propia vida, pues al final, pues lo biológico te lleva también a lo espiritual, ¿no? Porque somos personas, no solamente somos cuerpo, y estamos creados por Dios como hombre y mujer por amor y para amar. Esta frase la escuché hace poco y me flipó. Dije, qué frase tan redonda, ¿no? Por amor y para amar. Y tiene muchísimo, o sea, de ahí se puede sacar mucho, ¿no? Porque digo, para amar, ¿cómo no? Pues para amar con todo nuestro ser, ¿no? Somos cuerpo y alma que no se separan, ¿no? Y con el cuerpo al final expresamos todo lo que, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Entonces, cuando Dios creó al hombre y a la mujer por amor y para amar, ese para amar necesitamos bajarlo un poco a la tierra, ¿no? Porque se queda así como un poco elevado, y ese para amar es entregarse. O sea, a mí la palabra entrega, llevo bastante tiempo rumiándola, me parece una pasada, porque entrega es entrega, da igual en qué situación estemos cada uno, ¿no? Casado, soltero, sacerdotes, que veo que aquí estáis un montón. Da igual, la situación en la que vivamos, a través del cuerpo vivimos la entrega, en la situación que estemos, ¿no? Y esa entrega tiene que ser total y sin reservas, ¿no? Ahí nos encontramos con un drama muy grande en nuestro mundo, ¿no? Y es que ese entrega total y sin reservas cuesta muchísimo, ¿no? El amor es muy exigente, el amor es exigente. Yo cuando enseño a los novios, porque enseño mucho a novios que se van a casar,
están todos como muy happy. No sé aquí si hay novios o no, ¿vale? Creo que casi todos estáis casados, pero les veo como muy happy, ¿no? Y yo les digo, bueno, el matrimonio tiene sus retos, ¿no? Porque el amor es exigente, y se lo digo así, el amor es exigente, no es un sentimiento, no es un comportamiento. Y eso significa pues, que nos vamos a encontrar con muchísimas dificultades y siempre con una tendencia a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? A buscar nuestras parcelas de no sé, ¿no? Pues de todo, ¿no? Desde esconderte en el tiempo que tienes o en el trabajo o en las redes sociales, en lo que sea, ¿no? Y eso al final muchas veces hace que no vivas para el otro, ¿no? Y en concreto en el matrimonio, pues ese amor es muy exigente porque esa promesa que nos hacemos cuando nos casamos, lo que estamos diciendo es sí quiero, pero no si quiero hoy. Bueno, también, ¿no? Que es todo muy bonito, ¿no? La novia vestida de blanco, todo precioso, ¿no? Pero es que ese sí quiero es una promesa que estamos haciendo para todos los días de nuestra vida. Y esa promesa está diciendo que mi cuerpo es para ti, ¿no? Eso nos cuesta mucho, ¿no? Porque mi cuerpo es para ti, pues a veces está muy bien, pero otras veces cuesta muchísimo, ¿no? Eso, salirte de ti, de tu bienestar, de tu comodidad para pensar en el otro, ¿no? Yo, un ejemplo que pongo mucho, ¿no? Porque cuando digo el cuerpo se entrega, ¿no? Pues hoy en día todo el mundo piensa en las relaciones sexuales, ¿no? Y digo, bueno, sí, eso es una parte de la entrega corporal. En el matrimonio, lógicamente, ¿no? Porque es una expresión propia del matrimonio. Pero la entrega corporal significa que también estamos entregando nuestro cuerpo cansado. O si yo era un bebé, te levantas tú, para que el otro descanse, ¿no? Eso también es entrega corporal, ¿no? La entrega corporal, como personas que somos cuerpo en todas las dimensiones que vivamos en nuestra vida, ¿no? Y aquí hay una cosa que me parece muy importante y es que existe un listón, que es el listón de Dios, ¿no? Y la tendencia que tenemos es a rebajar ese listón, ¿no? Y a veces nos parece difícil, ¿no? Nos parece difícil lograr eso que se nos propone, ese horizonte que se nos propone de vivir la entrega diariamente en todas las situaciones de nuestra vida, pero tenemos que pensar que tenemos la gracia, ¿no? Antes salió el tema de la gracia. Pues, como me decía hace poco una persona que me gustó mucho esa idea, decía, es que la gracia en el matrimonio, pues tú la vives según cada situación que vayas viviendo, ¿no? Y Dios te da la gracia para la situación que tengas que vivir. Aunque de primeras pueda parecer horrible, ¿no? Yo, los matrimonios cuando vienen a veces muy agobiados, ¿no? Con el tema de los hijos y me dicen, ¿y si tengo más adelante no sé cuántos hijos? Y yo le digo, a ver, un momento, o sea, ahora mismo tienes que vivir la gracia con lo que tienes ahora, ¿no? O sea, no te agobies pensando en cuántos hijos vas a llegar a tener, porque Dios no te da la gracia antes, te la da en el momento de que vas a tener ese hijo, ¿no? Y entonces te prepara. Es que vivir con mucha esperanza en ese sentido, ¿no? Y en el matrimonio al final nos vamos a santificar en el tiempo y esta idea también es muy importante porque a través del tiempo, según las acciones que vayamos realizando con nuestro cuerpo que somos, ¿no? Pues eso es lo que poquito a poco nos va a ir perfeccionando, ¿no? Y nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Nos encontraremos muchísimas dificultades porque la vida es así, ¿no? Y nadie está exento de sufrir, de ese sufrimiento, pero el sufrimiento nos tiene que llevar no a preguntarnos qué es ese sufrimiento, sino ¿para qué?, ¿no? Para salirte de ti y entregarte al que tienes al lado, ¿no? Cuando hablamos de esa corporalidad que se entrega, esa corporalidad que se entrega significa que al darnos todo con lo que somos, incluido ese cuerpo, estamos viviendo abiertos a la vida en el sentido de una vida espiritual, ¿no? Cuando nos entregamos a los que tenemos alrededor, en concreto en el matrimonio. Yo hablo mucho del matrimonio porque voy a hablar de la apertura a la vida, ¿no? Y también en el tema biológico, pues al final o sea, necesitamos vivir una fecundidad espiritual que es fruto de la entrega que nos damos al otro, ¿no? De dar todo. Y en el matrimonio en concreto, esa fecundidad también tiene un componente biológico porque somos cuerpo, ¿no? De forma que las relaciones sexuales tienen un componente intrínseco que es la apertura a la vida, ¿no? Si te lo das todo, ¿no? De hecho, decía, creo que era San Juan Pablo II, no sé si me lo estoy inventando, pero si no que alguien me corrija, decía que el cuerpo hace visible lo invisible, ¿no? En el matrimonio, a través del cuerpo expresas
que te estás entregando a esa persona, ¿no? Pero como os decía antes, en todas las demostraciones de amor, no solamente la relación sexual, ¿no? Que es una de ellas, ¿no? Yo digo también, ¿no? El sexo en el matrimonio no lo es todo, pero cuando está tiene que ser todo, ¿no? Te lo tienes que dar todo, ¿no? Incondicionalmente. Y cuando vienen los hijos con esa fecundidad biológica, ¿no? Sabemos que los tiempos de fertilidad o sea, quiero decir que no somos fértiles todos los días, ¿no? Esto es así y gracias a Dios es así, ¿no? Porque yo muchas veces digo, si tuviéramos hijos de todas las relaciones sexuales, yo creo que más de una nos moríamos, ¿no? Dices, ¿no? Dices, qué locura. Pero Dios ha creado la fertilidad de la pareja de una forma muy concreta, ¿no? Y con esa capacidad de conocerla, para luego poder decidir juntos en el matrimonio qué hacer, ¿no? Y cuando vienen los hijos son una muestra palpable de esa entrega corporal. Me gusta mucho verlo así, ¿no? Porque dices, ¡jo! Qué fuerte, ¿no? Que de un acto de repente aparece otra persona, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿no? Cuando se tienen hijos es impresionante. Yo los problemas que me suelo encontrar sobre todo en este ámbito es primero el miedo al embarazo. Muchísimos matrimonios que viven un miedo atroz a tener un hijo, otro hijo, ¿no? Eso también un poco lo que os decía antes, ¿no? Hay que pensar que también Dios nos da la gracia cuando la necesitamos de verdad, ¿no? No vamos a adelantar acontecimientos, pero sí que ese miedo pues muchas veces viene determinado pues por todo el tema laboral, ¿no? El tema económico, o sea que son situaciones, oye, que se entienden muy bien humanamente, ¿no? Que no es algo raro, ¿no? Las vivimos todos al final. Y muchas veces el miedo hace que bajemos el listón y, por ejemplo, se acuda a la anticoncepción. O sea, me podría enrollar muchísimo con esto, pero como no sé cuánto llevo, yo no me estoy cronometrando como tú, pero bueno, ahí voy, si no me paráis, ¿eh? La anticoncepción es un problema social impresionante y no nos damos cuenta, porque lleva instaurada desde hace muchos años, desde pues, la revolución sexual con la primera píldora anticonceptiva, donde hubo un cambio de mentalidad y empezó a separarse sexo de procreación, ¿no? Y eso lleva a un peligro y es centrar las relaciones sexuales en el placer, en la búsqueda del placer. Y eso es un problema muy grande, porque el placer en sí mismo no es una finalidad. El placer es un regalo. Y una relación sexual en la que hay placer significa que Dios te está regalando ese placer porque está pensado para la entrega, ¿no? Dios nos creó por amor y para amar a través de nuestro cuerpo. Y como somos cuerpo, el cuerpo también participa de la fiesta, ¿no? Y ese placer es un regalo. Pero no es una finalidad. Nos encontramos hoy en día con yo lo llamo así, no sé si está bien dicho, me lo he inventado, pero una sexualidad centroorgásmica, ¿no? Que parece que hay que buscar todo tipo de estímulos, ¿no? Y si no se logra el orgasmo tienes un problema. Y el problema realmente es que muchas veces, primero que no nos conocemos, ¿no? Hay que entender esas diferencias entre el hombre y la mujer, cómo es el deseo sexual de uno y de otro, cómo se desencadena todo lo que es una relación sexual. Eso en el matrimonio, yo siempre les digo, esto es un tema que tiene que ser, o sea, una conversación recurrente. Hablar de cómo sois, de cómo sentís, de qué necesitáis, ¿no? Toda esa parte biológica y unida a la afectiva, por supuesto, hay que hablarla, ¿no? Pero es un problema que veo, ¿no? Pues centrar todo en el placer, ¿no? Porque al final también vivimos en una sociedad donde hay una huida excesiva del dolor y del sufrimiento, ¿no? Y eso, pues lógicamente, ¿no? Pues te inhabilita, ¿no? para la entrega, porque la entrega, como decía antes, ese amor es exigente, es exigente. Los hijos no son un derecho, eso también es un punto, ¿no? Porque muchas veces, bueno, yo me acuerdo una mujer, ¿no? Que venía y me dice, me quiero quedar embarazada dentro de 2 meses, porque así luego la baja me coincide con las vacaciones de verano. Y entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, pues tampoco, yo qué sé, pues que haga lo que quiera, ¿no? Efectivamente. Bueno, esta chica se quedó embarazada cuando ella quiso, ¿no? Pero a los 2 meses me vino llorando porque lo había perdido. Y su frase, a mí la verdad es que es un ejemplo que pongo mucho porque se me quedó muy grabado y me dijo, Eva, es que me he dado cuenta de que la vida no está en nuestras manos, ¿no? Que muchas veces nos obsesionamos en planificar y en controlar todo y es imposible porque la vida no está en nuestras manos, ¿no? Yo enseño la fertilidad, pero no enseño a saber cuándo vas a tener un hijo, porque eso no lo sabes. Esto también daría para hablar mucho, todo el tema de la infertilidad, que no me voy a meter porque entonces ya me como todos los minutos del vida y me mata, pero sí que hay que tener en cuenta, ¿no? Que los hijos no son un derecho y que el tema de la planificación familiar primero corresponde a la familia, a ese matrimonio, perdón,
al hombre y a la mujer, terceras personas sobran, ¿no? Y la planificación familiar, bueno, es vivir una paternidad responsable, es ser conscientes de que la vida es un don, que los hijos son un regalo, que en esa paternidad responsable también existe la responsabilidad de vivir la entrega, que también hay que tener en cuenta que los hijos son una misión, ¿no? Entonces, el matrimonio separa, y como me decía uno, paternidad responsable sí, de 2, no, de 3, porque hay que meter a Dios. Y digo, por supuesto, ¿no? O sea, hacemos una planificación familiar de 2 con Dios, ¿no? Porque Dios es el que nos da la vida y el que al final nos abandonamos, ¿no? Aquí creyentes, ¿no? Pues tenemos esa ventaja de decir, bueno, nosotros por ejemplo tenemos los 7 hijos. Yo ayer hablaba con una que me dice, ¡qué maravilla! Sí, ¡qué maravilla de familia! Yo la miraba y decía, mira, si supieras, estoy hasta el moño, o sea, soy como una especie de bruja que está todo el día gritando. De hecho, el otro día mis hijos me llamaron bruja y yo digo, qué pena. Digo, qué pena, pero bueno, digo, aquí hay mucho que hacer, ¿no? Ellos me corrigen, ¿no? Como decía antes, la familia también te corrigen. Pues a mí me corrigen mis hijos, ¿no? Que me dicen, eres una bruja. Bueno, ¿qué tal voy? ¿Cuánto queda? 1 minuto, medio minuto. Bueno, pues ya para terminar, porque lo de la maternidad responsable también da para mucho, ¿eh? Todo el tema del discernimiento, que tiene que ser continuo. Pero yo para terminar, me puedo enrollar, es que me enrollo mogollón. Me queda una hoja. Bueno, creo que es muy importante que los matrimonios, las familias, transmitamos desde nuestra imperfección, porque todos somos imperfectos, ¿no? No somos perfectos nadie, ni podemos ir con la cabeza así, plan, mirando para los demás por encima del hombro, porque somos todos igual de pobres, ¿no? Pero hemos descubierto algo que nos ilumina la vida, ¿no? Es como el que está toda la vida comiendo mortadela y de repente le ponen un jabón del bueno y dice, ¿qué hacía yo antes? ¿No? Y dices, no quiero ya otra cosa. Pues nosotros igual. Y entonces lo que tenemos que hacer es demostrar abiertamente, ¿no?, que es posible vivir dentro del matrimonio un amor pues amparado por la castidad, ¿no? No sé cómo decirlo. La castidad es la virtud de los amantes, que esto también daría para hablar muchísimo, de los que se quieren de verdad y de los que quieren vivir su entrega, no solamente afectiva, sino también corporal, con todo lo que son, ¿no? Y ya no digo, yo creo que no voy a decir nada más, que simplemente eso, ¿no? Que no vivamos con ese sentimiento de incapacidad, ¿no? Que no bajemos el listón. Y decía, esto sí que lo voy a decir, esto sí que es de San Juan Pablo II, pero no sé dónde está escrito, el caso es que lo he leído alguna vez. Decía, viene a decir esto, no sé si es literal, pero decía, Dios no rebaja la montaña, sino que te ayuda a subirla para alcanzar las mejores vistas. Es decir, no rebajemos, subamos, ¿no?, para alcanzar las mejores vistas. Y sí que os recomiendo, y ya me callo, que os leáis La Humane Vitae. Para mí fue iluminadora. Yo no entendí cómo es que no me habían obligado a leérmela antes de casarme o recién casada, y desde que la descubrí es que se la mando a todo el mundo. O sea, se la obligo a leer a todo el mundo, porque ahí es que viene todo. O sea, viene qué es el amor humano, cómo vivirlo en el matrimonio, el daño que hace la anticoncepción para el hombre, y da muchísima esperanza. Y lo que necesitamos los matrimonios es no ir ahí acogotados en plan a ver qué me van a mirar, qué me van a decir, que tengo no sé cuántos hijos, que no sé qué, que no sé cuántos. Pues es que no, es que tenemos que mostrar que el camino del matrimonio es belleza, vivido pues, plenamente, ¿no? Bueno, me callo. Bueno, me toca. Yo, perdóname, Juan, pero has obviado mi última frase. Me parece que por deferencia a mi marido es importante, porque estamos aquí también gracias al esfuerzo que hemos hecho, ¿no? Yo también estoy casada, sí. Y tengo 3 hijos. Bueno, y a mí me toca hablar de... me dijeron, tú de la sociedad, toma, ahí. Tema abierto. Y con esa libertad, ¿no?, también he decidido centrarme en el documento que tú en el libro que has empezado hablando. Y me había preparado, me traigo mi chuleta, la iré mirando porque tengo el guión, y me había apuntado esta frase para empezar porque me gustó mucho, que es: el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo, ¿no? Porque es verdad que
bueno, como han dicho en mi presentación, yo soy psicóloga y estoy especializada en terapia de pareja y de familia, ¿no? Entonces, mi día a día es este. Yo estoy en mi día a día constantemente con matrimonios, en menor frecuencia con familias que están pasando por una crisis, ¿no? Que vienen a terapia porque están en crisis. Entonces, mi día a día es la crisis que estamos viviendo las familias hoy en día. Entonces, me he hecho unas anotaciones iniciales de los motivos por los que se están sucediendo estas crisis y he empezado nombrando el primero y el que a todos nos resuena, que es el divorcio. Hoy en día existe el llamado divorcio express. Yo me canso de ti, me he casado, pero ¿qué más da? Me voy y además ya no es necesario que los dos cónyuges estén de acuerdo, sino con que solo uno quiera, va a firma y se han divorciado, ¿no? Entonces, esta facilidad que se nos ha dado para esto hace que cosas que antes éramos capaces de aguantar y de decir, bueno, mira, es que mi marido, mi mujer tiene este defecto y voy a ayudarle con la misericordia que ha dicho Monseñor, ¿no? De decir, con la misericordia del amor incondicional que yo te tengo, te voy a corregir y te voy a decir, mira, no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, pero no, oye, mira, esto no me gusta y entonces hasta luego, cojo la puerta y me voy, ¿no? Luego, otra de las cosas que la han nombrado en varias ocasiones es el aborto, ¿no? El aborto está en unas cifras terriblemente dramáticas, que en torno a 100.000 al año, 100.000 abortos al año, y tenemos que tener en cuenta que cada vez hay menos mujeres que se quedan embarazadas. Entonces ya no está siendo un problema muy grande porque el otro día le decía a unos pacientes que es que nosotros no somos dioses para crear, pero ahora se está desligando la naturaleza de la creación. Ahora ya no solo se puede tener un hijo de forma natural, ¿no? Sino que podemos recurrir a infinidad de métodos para tener un hijo cuando biológicamente no podemos. Aunque tengas 70 años, aunque no, esto sabéis que es algo que además, como bien habéis dicho, está a la orden del día, pero que no puedo abrir la puerta y meterme, ¿vale? Y además estamos en una sociedad de un individualismo exasperado, ¿no? O sea, yo mimé conmigo, yo me miro mi ombligo, yo quiero mi felicidad, mi comodidad, y a mí, como bien decía Eva, a mí los hijos me sacan de mi comodidad. O sea, yo duermo mal, como... Ayer estaba comiendo, vine a comer con mis padres que son de aquí, y estaba comiendo y mientras me comía un trozo de lasaña, creo que me levanté 7 veces y me sacan de mi comodidad, ¿no? Pero yo no estoy en mi familia, no estoy en mi matrimonio para mí misma, para yo ser feliz, para yo hacer esto, sino para enseñar en esta familia, me levanto por mis hijos, me incomodo para enseñar esa gracia, ¿no? Y yo lo digo siempre, que cuando nos casamos por la iglesia, que ahora también una de estas cosas que pasa, que hoy en día casarse no está de moda porque hay una convivencia, tú te puedes ir a vivir y no, es algo que el matrimonio ahora se ha quedado un poco anticuado. Cuando tú te casas por la iglesia, a ti te regalan, o sea, tienes ahí a Dios, es un sacramento, tienes a Dios ayudándote. Entonces yo muchas veces cuando no puedo más con mis hijos, cuando estoy hasta el moño, como ha dicho Evo, le digo a Dios, mira, Señor, tú me has regalado estos 3 hijos, apáñate. O sea, yo pongo mis medios, humanamente lo que yo tengo, pero hay cosas que no puedo más, entonces apáñate, o sea, por favor, haz que esto, ¿no? Pero en esos momentos de crisis, en esos momentos de agobio, humanamente te sale gritar, te sale... que tus hijos dicen que eres una bruja, te sale maldecir al otro, te sale... Y entonces es cuando ha dicho Monseñor que teníamos que controlar nuestro estado emocional. Y yo, que soy psicóloga, que se supone que soy experta en eso, he dicho, es que es tan difícil hacer esto y con el ritmo, ¿no? Otro de los motivos por los que las familias están en crisis es por las razones económicas y laborales. Hoy en día lo que está de moda es desarrollarte profesionalmente. Y yo me acuerdo que cuando me casé le decía a mi marido, no, yo quiero ser una psicóloga famosa, de estas que van por ahí dando charlas y gano una millonada y tal, y luego estoy, pues no, o sea, profesionalmente he llegado a un punto en el que
me encuentro muy satisfecha, con mucho apoyo evidentemente, pero que no me va la vida ahí, ¿no? No es donde yo estoy poniendo mi vida y donde estoy poniendo mi felicidad. Y en cambio, mira, yo cuando viene una pareja con una crisis, muchas veces me dicen, ya ves que no, porque no me apoya y no sé qué, y hablan de todo esto y siempre digo, mira, hay muchas cosas que te pueden ir mal. Tú puedes tener un mal trabajo en el que no eres feliz, puedes tener una relación con tu compañero de trabajo que no sé qué, o te puede ir mal con tu tía porque no sé qué, pero si tú llegas a casa y sientes ese hogar de misericordia, si tú llegas a casa y dices, descanso en el caos, descanso en el desorden, descanso en el hoy no he sido la mejor mujer o no he sido el mejor marido, pero sabes que vas a ir a tu casa y vas a encontrar un hogar de misericordia, vas a encontrar tu lugar seguro, lo demás pierde importancia. Es decir, este es mi lugar seguro. Y esta es una de las cosas que ha dicho Pedro, que era la temporalidad, ¿no? O sea, cuando tú te casas con él para toda la vida. No me caso, pero cuando hagas esto, me canso de ti, a otra cosa, mariposa, ¿no? Los hijos viven ese don de hay discusiones y nos perdonamos, y viven y aprenden el perdón en casa. A ver, ¿hasta qué hora tengo? Hasta las 2 en punto, vale. He perdido minutos. Vamos allá. Luego, claro, con estas razones económicas y laborales es donde entra, como bien ha dicho Eva, ya es que yo no me puedo permitir otro hijo. Uf, madre mía, y es verdad, o sea, la vida está muy cara, vamos a ser realistas y vamos a Mercadona, vamos a hacer la compra y decimos, madre mía, ¿cuánto ha subido todo? Y los pañales, yo muchas veces digo, madre mía, si hiciera el cálculo de pañales, así que no me imagino tú. El cálculo de qué dinero que te has gastado en pañales, en ropa, en guardería, en cuidadoras, Ya, pero la realidad es que nunca nos ha faltado de nada, que cuando uno de los dos ha flaqueado en el trabajo, el otro le ha ido mejor, entonces es, como ha dicho Eva, abandonarse en esta fe. Yo creo que esto es una gracia, que no todas las personas la tenemos, evidentemente, pero que tenemos que vivir nuestra vida poniéndola en, Señor, yo me fío de ti, encárgate, ¿no? Lo que te digo, ¿tú te apañas? Pues un poco así. Y decir, yo voy a hacer esto que yo sé que es lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Voy a educar a mis hijos en la fe, voy a rezar con ellos por las noches, voy a pedirle perdón a mi marido delante de mis hijos para que vean que... Y luego vamos a dejar que la gracia de Dios vaya actuando, porque humanamente estamos bastante fastidiados. Luego, la crisis demográfica. Eso es otro gran reto. O sea, sabéis que hay países, especialmente del norte de Europa, que la natalidad está fatal. Y entonces ahora sí que empiezan a darte ayudas, pero estamos con esta crisis demográfica que es muy grande. Y entonces esto ha generado también una infecundidad no deseada. Se hizo una encuesta y decían que 1 de cada 5 familias no ha tenido el número de hijos que habría deseado por razones de conciliación laboral, de medios económicos, ¿no? Pero que lo típico que dices, no, yo sí, pues sí que habría tenido un tercero, pero justo en ese momento me ascendieron en el trabajo, y entonces, y es porque estamos poniendo por delante unas cosas de otras, ¿no? A ver, voy a resumir, porque claro, si quiero decir... Vale. Y luego hubo una época con la Humanevite, que yo también os la recomiendo que os la leáis. Yo me la había leído una vez para otra charla, pero para esta me la releí, y El amor es Laetitia del Papa Francisco. También os lo recomiendo, es muy chulo. Y entonces decía que durante una temporada se ha puesto el acento mucho en la procreación del matrimonio, ¿no? en la unión, y que era necesario. Pero se nos ha olvidado que el matrimonio tiene un fin unitivo que está llamado a que crezcas en el amor, o sea, a sentirte amado de una forma incondicional. Y es aquí cuando tú puedes crecer. O sea, cuando tú ves que tu hija no es perfecta, que no es como tú te la esperabas porque es muy nerviosa y te saca de tus casillas y tal, pero aún así puedes decirle por la noche cuando se va a dormir, te quiero. Y ver que tú tampoco eres perfecta, eso también lo ha dicho Eva, ¿no? Enseñarles a los hijos que no somos perfectos y que no pasa nada, que así es la vida y que aspirar a la perfección no es humano. Luego también había nombrado un poco de la ruptura del amor, el sexo y la procreación, que evidentemente van de la mano, pero no me voy a meter ahí. Y luego, ya sí que por último,
me quedan 2 minutos, hablar del individualismo que se ha instaurado en la sociedad. Yo, además de ejercer en la práctica clínica, de tener una consulta privada, soy orientadora de bachiller en un instituto. Y me doy cuenta de que es que las generaciones que vienen, pese a que son adolescentes y que evidentemente el egoísmo está más fuerte, son terriblemente egoístas. O sea, les cuesta mucho más pensar en el bien común, en el bien de la sociedad. Entonces yo hago esto y los demás que se apañen, ¿no? Yo hago mi parte del trabajo y los demás que se apañen. Yo luego voy y le digo al profesor, oye, que este no ha hecho el huevo, así que no le pongas la nota. Y esto ahí se ve y se ve en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las relaciones se vuelven frágiles. Se vuelven frágiles porque tú no confías en que el otro vaya a estar ahí para toda la vida. Porque dices, bueno, es que... Y sí, y si a la primera de cambio se van, y esto también lo experimentan los hijos, ¿no? El decir... Tengo una amiga muy íntima que sus padres, ellos tuvieron 4 hijos y adoptaron una 5ª hija. Y entonces esta niña está actualmente yendo a terapia por todo el tema del abandono que supone que tus padres biológicos te abandonen. Y ahora su padre adoptivo también la ha abandonado. O sea, se han separado, él se ha separado, se ha ido del vínculo familiar, y entonces esta niña está muy herida porque ha vivido una herida de abandono por 2. ¿No? Me abandonan mis padres biológicos y ahora me abandona también mi padre adoptivo. Entonces, esto es una herida muy grande que se nos queda, porque los seres humanos, es lo que he dicho, buscamos el lugar seguro. Yo busco el ir a mi casa y saber que se me va a querer con mis defectos, con que soy una gritona, con que pierdo la paciencia con no sé qué, y no pasa nada porque no soy perfecta. Y me ha encantado lo que ha dicho Monseñor, que ha dicho él, vale, sí, pero no te conformes. O sea, esfuérzate. O sea, tú puedes ser una gritona, puedes ser, pero no te quedes ahí. O sea, con el amor incondicional que te va a venir dado por tu marido o por tu mujer, esperamos, esfuérzate en ser mejor, ¿no? Y eso me parece que es un don que tenemos que esforzarnos mucho en ser mejores para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Te he visto mirar el reloj, son las 2 en punto. Había más cosas, evidentemente, que quería decir, pero no me da tiempo. Así que si tenéis preguntas ya lo dejo en vuestras manos. Vamos.